Muy buenos días, tardes o noches. Eh, este video es el quinto de esta serie de disciplinas espirituales. Y como hice referencia en videos anteriores, este material en su mayoría es una síntesis del libro de Donald Whitney, denominado Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, más algunos aportes personales. Hoy vamos a hablar de la disciplina de aplicar la palabra de Dios, sus beneficios y métodos. Con la finalidad de orientar a las personas que nos están siguiendo, queremos indicar el contenido de los anteriores videos. En el video 1 se hizo una introducción a las disciplinas espirituales. En el video 2 se habló de la asimilación de la palabra de Dios con sus subdisciplinas de escuchar, leer y estudiar la palabra de Dios. En el video 3 se habla de la memorización de la palabra de Dios. En el video 4 de la meditación de la palabra de Dios. En este video vamos a hablar de la importancia de la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Una de las características de la palabra del Señor es la claridad de las escrituras, que significa que cualquier persona que se dispone a leer las escrituras y pide ayuda a Dios y tiene una disposición para obedecerla, Dios, por medio de su Espíritu Santo, le va a revelar su palabra. Eso no quiere decir que no haya partes difíciles de comprender. El mismo apóstol Pedro hablaba de las cartas del apóstol Pablo y decía que eran difíciles, ¿verdad? Pero con el tiempo y con el estudio se van aclarando y van tomando forma y sentido, así como ocurre cuando vamos armando un rompecabezas de muchas piezas. Sin embargo, el problema mayor no está en entenderla, sino en aplicarla. En aplicar lo que hemos comprendido de la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones personales, en cómo enfrentamos situaciones difíciles en tiempos de crisis, respecto a las decisiones de estudiar una profesión o tomar un oficio o ejercer determinado trabajo, o en relación al matrimonio o la educación de los hijos. Bueno, todas esas decisiones nos muestran la importancia y la urgencia de aprender esta disciplina de aplicar la palabra de Dios en todos los ámbitos, en todas las esferas de nuestra vida. Bueno, vamos a ver algunos puntos acá de referencia. Vamos a comenzar con un punto uno. Vamos a comenzar viendo cuál es el valor de aplicar la palabra de Dios. Bueno, su valor está mencionado en las mismas escrituras. Leamos Santiago 1:22. Dice así: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Verso 23. Pero si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Hemos leído Santiago 1 del 22 al 25. Este verso nos está diciendo que no seamos oidores y nos engañemos a nosotros mismos, sino que veamos nuestras vidas a la luz de la palabra y practiquemos lo que la palabra de Dios nos dice o nos ordena.
Y esto va a traer una recompensa, una bienaventuranza de parte del Señor. Eso mismo podemos encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 8, que dice así, Dios hablándole a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Igualmente, Josué está exhortando al pueblo de Dios a través de su libro a tener la palabra de Dios en sus labios, en meditar en ella y llevar a la práctica lo que el Señor manda. Y les recuerda que hay una bendición de hacer aquello. Jesús mismo, en la última cena con sus discípulos, después de darles instrucciones también, les exhorta a practicar. Les dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Juan 13:17. En el Salmo 1, ya versos 2 y 3, el salmista nos está hablando. Nos promete que nuestra vida va a llevar fruto si nos deleitamos en la palabra de Dios, si meditamos en ella y la aplicamos. Y nos dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, versos 2 y 3. Bueno, un segundo punto acá es que tenemos que esperar o anticipar, descubrir una aplicación cuando acudimos a las escrituras. Entonces, cuando yo voy a leer la palabra, que tenga una disposición en mi corazón de aplicarla. Dios mismo quiere que apliquemos la escritura y por eso ha enviado al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos recuerde. ¿No? El Espíritu nos ayuda, nos recuerda. Él nos recuerda la palabra que hemos guardado en nosotros para que la podamos llevar a la práctica. Thomas Watson nos dice que tener esa actitud de esperar que Dios nos va a hablar cuando leemos su palabra hace que estemos dispuestos a aplicarla a nuestras vidas. Nos da como resultado de la aplicación, nos da como una ilustración de que la aplicación es como una medicina, que cuando estamos enfermos, no, digamos, dice, pero eh, no nos hará ningún bien si no la tomamos. Lo mismo ocurre si no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Mi profesor de esta materia, Mike Bullmore, nos decía que teníamos que tener una actitud de imaginar a Dios mismo mirándonos en medio de estas páginas y la voz de Dios hablándonos por medio de esas palabras cuando leíamos las escrituras. Ok, punto 3. Entienda el texto. Una mala comprensión del significado de un versículo lleva a una aplicación equivocada del mismo. Es importante que estemos conscientes de que cada versículo o texto que leemos tiene un contexto bíblico. Hay un autor original que, inspirado por Dios, ha escrito a una audiencia original. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, puede usar esas palabras para nuestras vidas hoy.
como un principio, una referencia o un ejemplo, o una situación similar. Pero tengamos cuidado al aplicar una porción de la Biblia en forma literal, sin estar conscientes que un versículo está dentro de una porción bíblica y que a su vez dentro de un capítulo y de un libro de la Biblia. Pongamos un ejemplo. Si leemos Lucas 23:43, donde está Jesús en la cruz y el ladrón arrepentido le dice a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En algunas oportunidades hemos abierto la Biblia al azar, buscando una palabra de Dios, haciendo una mala práctica, ¿verdad? Y si leemos un verso como este, podemos creer, haciendo una mala aplicación del texto, que Dios nos está diciendo que vamos a morir ese día. Pero es importante, por eso es importante que leamos libros completos de la Biblia, de principio a fin, y no picotear la escritura, ni leerla al azar, para poder conocer el contexto de cada verso y así poderlo aplicar correctamente a nuestras vidas. En el ejemplo citado, vemos que esa palabra era para el ladrón arrepentido que estaba muriendo junto a Jesús, quien le daba esa promesa, pero podemos aplicarla a nuestras vidas entendiendo de que debemos estar preparados cada día para la muerte, sobre todo en estos días en medio de la pandemia, ¿verdad? Donde Dios está hablando a gritos casi a este mundo a arrepentirse de una vida de pecado y de volverse a Él y de buscarle como su Salvador y Señor. Porque este virus es una amenaza de muerte y y allí se puede estar definiendo dónde vas a pasar la eternidad, si en el cielo o realmente en el infierno, ¿verdad? Si en el cielo con Jesús o como el otro ladrón no arrepentido que estaba junto a Jesús, probablemente en el infierno. Es importante que estudiemos las escrituras, porque mientras más las conozcamos y entendamos, más preparados vamos a estar para aplicarla a nuestras vidas. Punto 4. Medite para discernir la aplicación. Se ha especificado que la meditación no tiene un fin en sí mismo, sino que conduce a la aplicación. Nos lleva a pensar en las verdades y realidades espirituales de la Escritura, que es la clave que a menudo descuidamos, y nos ayuda a ponerlas en práctica en nuestras vidas. La información bíblica se convierte en aplicación práctica por medio de la meditación. El autor pone un ejemplo simpático de que si memorizamos un versículo y a la vez se lo enseñamos a memorizar a nuestra mascota, un loro, él podrá repetirlo con nosotros. Pero si no aplicamos a nuestra vida esa palabra, no tendrá beneficio alguno para nosotros, así como no beneficia al loro. No seamos pues loros solamente, ¿verdad? Diariamente recibimos un bombardeo de información que pasa a través de nosotros como a través de un tubo o de un colador.
Pero cuando meditamos en la palabra, esta permea, penetra en nosotros y permanece en nosotros. Por eso el salmista en el Salmo 119, verso 15, decía, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, ¿no? La manera de saber cómo se aplicará una palabra a mi vida es meditando en las Escrituras. Punto 5. Haga preguntas orientadas a la aplicación del texto. Entonces, cuando yo estoy leyendo la palabra, me voy preguntando a mí mismo para aumentar mi comprensión. Hacernos preguntas respecto al texto es una de las mejores maneras de meditar en la escritura y vamos a poder entender con claridad cómo aplicarlo. Algunos ejemplos de preguntas orientadas a la aplicación son: ¿me revela este texto algo que yo debería creer acerca de Dios? ¿Me revela este texto algo por lo cual debería alabar o agradecer o confiar en Dios? ¿Me revela este texto algo por cual yo debería orar por mí mismo o por otros? ¿Me revela este texto algo acerca de lo cual debería tener una nueva actitud? ¿Me revela este texto algo sobre lo que yo debería tomar una decisión? ¿Me revela este texto algo que yo debería hacer por Cristo, por otros o por mí mismo? Bueno, son ejemplos de preguntas. Tú puedes ponerte otras o escoger algunas de estas, ¿verdad? En oportunidades, la aplicación del pasaje será obvia para nuestras vidas, pero en otras oportunidades, haciéndonos esas preguntas o otras y meditando en el pasaje, ha de surgir la aplicación. Ok, punto 6. Responda específicamente. Un encuentro con Dios a través de la palabra debe dar como resultado por lo menos una respuesta específica de nuestra parte. Y a eso nos estamos disponiendo. Y eso es lo que estamos buscando cuando leemos la palabra. ¿Ya? En otras palabras, al leer este texto, quiero recordar por lo menos una cosa y poderla aplicar. Una respuesta a nuestra lectura puede ser un acto explícito de fe. Dice que la fe viene por oír la palabra. Una alabanza y gratitud, oración de nuestra parte. Una convicción de pecado. Una disposición de pedir perdón a Dios o a otra persona. Una actitud de arrepentimiento y renuncia a algún pecado. Un acto de amor hacia Dios o nuestro prójimo. Bueno, independientemente de la respuesta, comprométase o comprometámonos conscientemente a hacer por lo menos una acción siguiendo la asimilación de la palabra. Estemos conscientes de que esto es muy importante y que no cerremos la Biblia y no recordemos lo que hemos leído. Propongámonos que cuando escuchamos una prédica, vamos a guardar por lo menos una cosa y la vamos a llevar a la práctica. Que cuando vayamos a un seminario, un retiro, vamos a guardar por lo menos una cosa de cada sesión.
Si no hacemos esto, crecemos solamente en conocimiento, pero nos transformamos a la semejanza de Cristo. Y esta es la piedad. Si empezamos a disciplinarnos, a estar dispuestos a responder a su palabra, guardando y llevando a la práctica por lo menos una cosa de lo que hemos oído, leído o estudiado, creceremos más rápidamente en la gracia. Si tenemos esta clase de aplicación, perdón, si no tenemos esta clase de aplicación, somos simplemente oidores y no hacedores de la palabra. Bueno, a tiempo de concluir este quinto video, busquemos aplicar que todas las disciplinas espirituales que hemos enseñado hasta aquí en los 4 videos anteriores. Y para eso voy a pedir que tú respondas personalmente las siguientes 4 preguntas. 1. ¿Voy a iniciar o ya tengo un plan de escuchar, leer o estudiar la palabra de Dios? O sea, en tu devocional, ¿tienes un plan de escuchar, leer o estudiar la palabra? Segunda pregunta. ¿Voy a iniciar o ya tengo un plan de memorizar la escritura? ¿Lo estoy haciendo diariamente? Pregunta 3. ¿Voy a cultivar la disciplina de meditar en la palabra de Dios? ¿Lo he incorporado a mi práctica? Pregunta 4. ¿Me dispongo a ser un hacedor de la palabra y no solo un oidor, como menciona el libro de Santiago? Todo lo que hemos hablado en este video, ¿verdad? Bueno, quiero que consideres la posibilidad de tener un compañero de oración. Ya, busca un amigo, una amiga, un compañero de devoción a quien puedas reportarte periódicamente, por ejemplo, una vez al mes, y le reportes tus prácticas respecto a tus disciplinas espirituales. Una persona madura, discreta. A esto se llama dar cuentas de nuestras vidas y nos ayuda en nuestra meta de ser semejantes, ¿no? De asemejarnos al carácter de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a crecer en santidad de esa forma, ¿verdad? Bueno, el Señor nos dé su gracia en todo esto y realmente que el Señor les bendiga. Ya, oro al Señor para que Él nos ayude a poner en práctica su palabra. El Señor bendiga tu vida, tu familia. El Señor te guarde.